En la actualidad, en pleno 2020, estés familiarizado con el mundo del anime y manga o no, es muy difícil no conocer Death Note. Esta serie, con ya casi 15 años a sus espaldas, es uno de los máximos exponentes y de animación oriental nos referimos. Y es que Death Note, la historia de Light Yagami, un chico que encuentra una libreta que puede asesinar personas con su nombre y rostro, y decide utilizarla para purgar el mundo de criminales, se ha hecho mundialmente famosa, tanto que a día de hoy se siguen hablando de diferentes adaptaciones. Pero, cuando una obra se hace tan popular, sobre todo una relacionada con criminales, asesinatos y mentiras, es obvio que en algún punto va a llegar a la parte más baja de la sociedad. Y esto fue lo que pasó en Bélgica con el caso del Manga Morsh. Manga Morsh en neerlandés, Manga Murder en inglés, o asesino del manga por su traducción directa, un criminal con una de las historias más peculiares en su carrera y una relación directa con el anime y manga de Death Note. Pero para saber su historia en profundidad tenemos que remontarnos a cómo empezó a ser descubierto. Pero antes de que la escuches, quiero que recuerdes que absolutamente todo lo relacionado con este caso es completamente real y sucedió en Bélgica. El 28 de septiembre del año 2007 en Bruselas, dos peatones encontraron una bolsa, una que hubiera pasado completamente desapercibida, de no ser por un extraño olor, un olor a podrido. Al acercarse, la tocaron un poco y se dieron cuenta que efectivamente la peste que soltaba esa bolsa no era normal. Entre con miedo y curiosidad decidieron abrirla, y no se encontraron con nada más y nada menos que un cadáver mutilado en partes. Esto fue rápidamente informado a la policía, quien sin embargo al investigar no pudo detectar quién había sido la víctima, debido principalmente a que faltaban muchas partes del cuerpo del mismo, y que las pocas que estaban se encontraban casi completamente desfiguradas. El asesinato pintaba por todos lados a un caso de canibalismo, ya que las partes aún se encontraban en un buen estado, lo cual nos decía que o fueron tiradas recientemente o habían sido guardadas por un buen tiempo en un congelador. Esto segundo siendo más posible, ya que explicaría la diferencia entre los cortes y el cómo acomodaron las piezas para que pudieran caber en un lugar pequeño, además de la falta de las importantes, además de explicar por qué el escroto y los muslos de la persona estaban afeitados. Pero eso no fue lo más impactante. Pese a que pudiera pasar desapercibida a primera vista, cerca había una pequeña nota que en palabras traducidas diría: "Yo soy Kira". Si eres algo conocedor de este tema, sabrás que no necesariamente tuvo que estar relacionado con Death Note, ya que Kira es una palabra que se hubiera podido usar de varias maneras, siendo apropiada para un asesino como la serie lo muestra. Para esto te tengo que recordar algo. Este caso sucedió en Bélgica, razón por la cual se le dio el nombre de Manga Morsh, y las palabras que estaban escritas en esa nota decían: "Watashi wa Kira des". Y si tienes fresco ese recuerdo, sabrás perfectamente que esas fueron exactamente las mismas palabras usadas por Light Yagami cuando admite ser Kira. Piénsalo por un segundo, las mismas palabras exactas, dichas en japonés en un país que no lo habla para nada. Cuando se dieron cuenta de esto, inmediatamente comenzaron a investigar si la víctima no había sido un criminal, porque esto podría significar una racha de asesinatos que comenzaría, pero nada. No había una forma de identificar ese cuerpo. A falta de explicaciones lógicas, los policías se vieron obligados a mentir, diciendo que todo eso no había sido más que una broma de estudiantes de medicina, que en cierto año tenían la posibilidad de interactuar con cadáveres. Sin embargo, tal y como lo temían, más asesinatos fueron descubiertos. Pero había algo raro. Cualquiera que haya investigado un tiempo sobre asesinos se dará cuenta que la gran mayoría, sean lo inteligentes que sean, siguen un modus operandi. Algunos solo asesinan bajo ciertas condiciones, otros solo asesinan a un tipo específico de personas, y el modus operandi de este era más que extraño.
El sujeto siempre hacía cortes completamente limpios, quedando las mismas partes en una bolsa similar, repartiéndolos en partes de la ciudad completamente públicas, en los que claramente alguien lo iba a encontrar, fuera quien fuera el sujeto que estuvo detrás de eso. Era un genio psicópata en toda la extensión de estas dos palabras. Sus víctimas claramente estaban ahí para que las descubrieran. Sin embargo, nunca pudieron encontrar pruebas de quiénes eran o de quién había sido su asesino. Sumado a esto, se desconocía completamente la manera que tenía de llevarlos a estos puntos, ya que, como podrás haber imaginado, la bolsa parecía exactamente lo que era, sumado por supuesto a que todos compartían exactamente la misma nota: yo soy Kira. Sin embargo, si podemos sacar algo positivo de este caso, es que al final el criminal, o más bien como se descubrió, criminales, sí que tuvieron que pagar su condena. Sidi Mohamed y Abdesamad Azmi fueron arrestados y condenados a pasar 20 años en prisión. Además de esto, un tercer culpable, Sachara Benazia, fue condenado a 23 años. Un dato curioso es que por más que uno investiga del caso, es absolutamente imposible encontrar las maneras en las cuales los policías llegaron a la conclusión de que ellos eran los sospechosos. Tampoco se sabe cuáles fueron las razones o cargos extra que hicieron que el tercer sospechoso se llevara 23 años en lugar de los 20, pero más impactante todavía, uno de ellos, bajo situaciones completamente desconocidas, logró escaparse de prisión. Él huyó de Bélgica y hasta 9 años después fue encontrado y llevado al país de nuevo para completar su condena, obviamente aumentándola por la huida. Así es, si te lo estás pensando, este es el sujeto al que le eran añadidos años extra por razones completamente desconocidas. Actualmente la información del caso es completamente escasa, lo cual es muy extraño, tomando en cuenta que sobre todo en crímenes en Bélgica, este fue uno de los más conocidos. Pero lo más importante aquí es darnos cuenta cómo la obsesión por un personaje, en un sujeto o varios claramente inestables, con mentes lo suficientemente capaces para igualar a la de dicho, pueden llegar a cometer esta clase de atrocidades solamente por imitarlo. Ahora bien, los sujetos encontrados en los cadáveres eran criminales. Eso nunca se supo, y lo dejo completamente a tu imaginación y a la retorcida mente de aquel que juró ser Kira. Esta historia me pareció sumamente interesante de traer, tanto por el lado de terror como el de realismo que pueden tener algunas series. No va a ser una costumbre de videos en mi canal, pero si te gustó agradecería muchísimo que me lo digas para pensarme si lo puedo repetir en un futuro. No olviden suscribirse y seguirme en mi Twitter para estar mucho más en contacto y saber todo lo que subo. Muy feliz Halloween, yo soy Barduk y nos vemos en la próxima. Hasta luego.